buenos días y bienvenidos a La Trinchera en la mañana de este sábado 15 de junio de 2024. Son las 8:24, 7:24 en Canarias y antes de comenzar a repasar las principales noticias, os recordamos que nos gusta escuchar vuestras opiniones. Vuestras opiniones son la esencia de este programa. Hoy preguntamos qué pasará ahora tras la publicación de la ley de amnistía. Podéis participar a través del número de WhatsApp al que nos podéis enviar vuestras notas de audio. En nuestro espacio de tertulia iremos escuchando vuestras opiniones. El teléfono es el 689 33 74 44. Repito, 689 33 74 44. Además, también podéis opinar y contactar con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter, @trincherallamas. También, a partir de hoy, ya está disponible la playlist de La Trinchera con todas las canciones que suenan en el programa. La podéis encontrar en Spotify, en la web de radio y a través de redes sociales, donde dejaremos un enlace. Ahora sí, vamos a repasar la actualidad de esta semana con Javier García. ¿Qué tal, Javier? Muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Manuel. Sí, los españoles volvieron a castigar al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, el pasado domingo en las urnas. Pese a que Sánchez se llevó a su mujer de mítines antes de las elecciones europeas para que recibiera el calor de los presentes con gritos de ánimo y pulseras de Free Bego, los ciudadanos no se olvidan de que su mujer está imputada, ahora también su hermano, el hermano de Pedro Sánchez, no se olvidan de la amnistía, no se olvidan de los bulos que se transmiten desde el Partido Socialista o desde el Palacio de la Moncloa. El último bulo lo ha lanzado la ministra portavoz Pilar Alegría, concretamente esta semana y precisamente a raíz de la denuncia de Manos Limpias contra el hermano del presidente. De nuevo Manos Limpias, que es lo mismo que decir que otra vez estamos delante de una denuncia falsa, construida otra vez a través de recortes y retazos de tabloides digitales. Pero fíjense, ¿cuál es ya la desconfianza que genera esta organización o este grupo ultraderechista? Que la propia jueza lo que le ha pedido, en primer lugar, ha sido que formalice los trámites procesales. Y además, una fianza de 10.000 euros. Alegría lanza un bulo para intentar desacreditar la denuncia, al decir que la jueza ha pedido al sindicato que interpuso la querella, lo hemos escuchado, una fianza de 10.000 euros. Sin embargo, la ley de enjuiciamiento criminal establece, Manuel, que siempre hay que exigir una fianza a cualquier asociación que quiera personarse como acusación popular. Por todo esto, los españoles no han perdonado. El Partido Socialista ha sufrido un desplome de votos en las europeas. Más de 2 millones de personas han dejado de apoyar el proyecto de Sánchez, de 7,3 millones en el año 2019 a los 5,2 de este año. En escaños se traduce en la pérdida de un eurodiputado, pasando de 21 a 20. La voz de la derrota la protagonizó la cabeza de lista, Teresa Rivera, quien volvió a cargar contra el Partido Popular y Vox y aseguró que su formación va a seguir trabajando para hacer retroceder el avance de la internacional ultraderechista, algo que el pasado domingo no ha conseguido. Quiero agradecer muy sinceramente la confianza de todos los ciudadanos que han votado al Partido Socialista, que han entendido que nuestro partido es el dique de contención de la ultraderecha, aquí y en Europa, y que no os quepa la menor duda, porque vamos a trabajar para seguir creciendo en ese trabajo, en esa tarea de contener a la ultraderecha en nuestro país y en Europa. El bloque de derecha formado por el PP y Vox ha alcanzado el 43,81% de los votos, superando en 5,7% a PSOE, Sumar y Podemos, que ha obtenido el 38,1%. Este resultado refuerza la posición del Partido Popular y de su candidata Dolors Montserrat, quien ha obtenido 700.000 votos más que la cabeza de lista del Partido Socialista, Teresa Rivera. Los de Feijóo pasan así de 13 eurodiputados a 22 y se convierten en los ganadores de las elecciones. El portavoz del PP, Borja Semper, considera que con estos resultados la legislatura de Pedro Sánchez está agotada. Es la responsabilidad del señor Sánchez la de haber perdido estas elecciones. Los datos son tozudos y demuestran una pérdida de apoyo del bloque de gobierno, ya que con estas cifras en la mano, la investidura de Pedro Sánchez hoy día no se podría celebrar. Creemos que no estamos solo ante un fin de legislatura, que no estamos solo ante una legislatura agotada, sino que estamos ante un fin de ciclo.
Y Vox, con Jorge Buxadé como cabeza de lista, ha obtenido 6 escaños en Estrasburgo, 2 más que en la anterior legislatura, gracias al apoyo de 1,67 millones de votantes. Este resultado le ha permitido ocupar la tercera posición, lugar que en 2019 perteneció a Ciudadanos, cabe recordar, pero que ahora ha desaparecido prácticamente del panorama electoral con solo 121.000 votos. Además, Vox abraza la entrada de Alvise Pérez en el Parlamento Europeo, pese a que le resta votos. Buxadé considera que el éxito de la nueva formación se debe al hartazgo de los españoles. Efectivamente, quienes han votado a esa formación política, se acabó la fiesta, pues responden a ese hartazgo, y ya le digo, y nosotros lo compartimos plenamente. Hartazgo con la corrupción de Begoña Gómez, con la corrupción de Sánchez, con la corrupción del Partido Socialista, de Koldo, de las mascarillas de Illa, procesos judiciales. No solo compartimos plenamente ese hartazgo, es que estamos personados en todos esos procesos judiciales, o incluso los hemos iniciado nosotros. La cuarta posición la ocupa ahora Repúblicas, que obtuvo 3 eurodiputados, y Sumar, como ya nos tiene acostumbrados, sufrió un nuevo batacazo. Yolanda Díaz anunció que deja el liderazgo de Sumar después de los malos resultados electorales y luego matizó que seguirá formando parte de la ejecutiva, aunque no como su líder. La vicepresidenta asegura que abandona toda responsabilidad política dentro del espacio y que deja en las formaciones que integran la coalición la organización del espacio tras su renuncia. Eso sí, Manuel, el cargo de vicepresidenta segunda del Gobierno no lo deja, por lo tanto va a seguir cobrando 7.050 euros brutos mensuales. Leticia Barquín, buenos días. Buenos días. Yolanda Díaz ahora rechaza hablar de su formación y dice que el devenir del grupo corresponde a los partidos de la coalición tras haber vivido una semana convulsa después de anunciar este lunes que dimitía como coordinadora general. La ciudadanía ha hablado y yo voy a hacerme cargo. Por ese motivo, he decidido dejar mi cargo como coordinadora de Sumar. La vicepresidenta segunda hacía este anuncio después del batacazo sufrido en las elecciones europeas, cosechando tan solo 3 eurodiputados y poco más de 800.000 votos. Tras su dimisión como líder de Sumar, el escenario era incierto, más si cabe, después de estas polémicas palabras de Díaz hablando en tercera persona. No me voy, me quedo dentro de Sumar y ahora Sumar va a dar un debate tranquilo. Yolanda Díaz sigue formando parte de la ejecutiva de Sumar. La explicación viene porque si bien deja los cargos orgánicos de Sumar para, según dice, asumir responsabilidades, se aferra a la vicepresidencia, es decir, continuará siendo el puente entre Sumar y el Gobierno. Ante la incógnita suscitada por el relevo de Díaz y el ambiente caótico dentro de la formación, muchas eran las voces que dirigían la mirada hacia una gestora que pilotara la transición. Finalmente, y tras 3 horas y media de reunión del grupo coordinador, formado por 80 personas, Lara Hernández, Elizabeth Duval, Chema Guijarro y Rosa Martínez serán las 4 personas encargadas de forma temporal de asumir esta dirección transitoria, que sin embargo podría no prolongarse más de 3 meses hasta la Asamblea de Otoño de Sumar. Ahora pretenden abrir un proceso de diálogo para que todas las fuerzas se encuentren bien acogidas en la coalición. Una estrategia que nos traslada al verano de 2022, cuando Yolanda Díaz decidió crear a fuego lento y tras un proceso de escucha su partido. Gracias, Leticia. La sorpresa fue el partido de Alvise Pérez. Se acabó la fiesta, que ha sacado 3 escaños y ha sumado 798.000 votos, casi tantos como los apoyos de Sumar. La derrota de Pedro Sánchez se ha consumado también pese a la ayuda del CIS de Tezanos, que como saben no busca conocer lo que van a votar los ciudadanos, sino orientar el sentido de su voto. Tezanos ha errado en los resultados de las elecciones europeas al no acertar nada en sus encuestas preelectorales. El Centro de Investigaciones daba por ganador al Partido Socialista con 5 puntos de ventaja en la primera encuesta y 3 en la segunda. En ningún caso la horquilla que planteaba el CIS se asemeja a los resultados de los partidos políticos en estas elecciones. En el Partido Popular no se han quedado callados. Miguel Tellado, portavoz en el Congreso. Desearle al señor Félix Tezanos que cambie el método de análisis, ¿no? Porque hace unos días pronosticaba una victoria del Partido Socialista por 5 puntos y al final ganó el PP por 4, ¿no? Una desviación de 9. Yo creo que al señor Tezanos le ha llegado la hora de jubilarse, ¿no? Porque desde luego está destrozando la imagen y la reputación del CIS.
Una herramienta que debería estar el CIS al servicio de los españoles y no del presidente Pedro Sánchez, consume más dinero a medida además que se sigue equivocando en sus previsiones electorales. Tanto es así que desde que Sánchez cuenta con alojamiento en la Moncloa, el gobierno socialista ha gastado en esta entidad ni más ni menos que 45,4 millones de euros. Bueno, lo del CIS es un escándalo sin paliativos, de escándalo en escándalo, y por desgracia los españoles nos hemos acostumbrado pues a que el CIS haya convertido ni más ni menos que en un organismo al servicio directamente del Partido Socialista y concretamente de su líder, del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. En cuanto al resultado de las europeas, pues el Partido Socialista va de derrota en derrota, sí, pierde, y el Partido Popular gana. Pero aquí lo que importa, lo realmente importante es el ejercicio del poder, y que el Partido Socialista haya resistido el embate y mantenga un suelo electoral superior al 30% es una catástrofe. Es una auténtica catástrofe, porque esto significa que el electorado socialista pues no está castigando a su líder, a Pedro Sánchez, no está castigando al Partido Socialista, se mantiene movilizado, y esto es una auténtica tragedia, porque Pedro Sánchez ha salvado mínimamente los muebles a pesar de esta derrota. ¿Y cuál ha sido su respuesta después del batacazo del pasado domingo? Pues que no va a haber adelanto electoral, que quedan 3 años por delante de legislatura, y en estos 3 años, que es mucho tiempo, Pedro Sánchez, como ya ha demostrado de forma fehaciente durante su mandato, ya van 6 años, está dispuesto a todo, a cruzar todos los límites con tal de mantenerse en el poder. De ahí precisamente su aberrante, preocupante ofensiva contra los jueces, contra la prensa libre, contra la democracia misma, en definitiva, la ofensiva contra los españoles. Y los problemas para Pedro Sánchez siguen creciendo. Imputación de su mujer, imputación de su hermano, fracaso electoral en las elecciones europeas y serias complicaciones en Cataluña. Carles Puigdemont se ha apuntado a la primera victoria de la legislatura con la constitución de la nueva mesa del Parlamento. Una mesa presidida por el número 3 de su candidatura, el expreso indultado Josep Rull, que será el encargado de decidir quién y cuándo se somete al debate de investidura para la presidencia de la Generalitat. Cabe recordar que la mesa decidió aceptar, por cierto, la delegación de voto de los 2 prófugos, Carles Puigdemont y Lluís Puig, algo que ha denunciado el Partido Popular presentando un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. El nuevo presidente de la mesa del Parlamento de Cataluña va a arrancar el próximo día 17 de junio la ronda de consultas y será quien tenga el poder de decidir si es el líder del PSC, Salvador Illa, o el de Junts, Carles Puigdemont, el que se someterá en primer lugar a la investidura. Una decisión de enorme trascendencia sobre las tácticas y estrategias de los partidos políticos catalanes que reman a favor o en contra de una repetición electoral en función de sus propios intereses. Junts ya ha tendido una trampa al Partido Socialista y va a dejar que Illa se queme en una primera investidura fallida el próximo día 25 de junio. ¿Por qué quiere que Puigdemont, que primero se someta a la investidura, Salvador Illa? ¿Y cuál es su estrategia? Adrián Pajares, buenos días. Buenos días. El cambio de planes de Carles Puigdemont ya se ha puesto en marcha, pero Salvador Illa también ya intuye la trampa de los independentistas, que pasaría por quemar al líder socialista sin que lograse los apoyos suficientes. Después lo intentaría el propio Puigdemont, también con respaldo insuficiente, y por último forzarían la repetición electoral en octubre como quería Puigdemont y la cúpula de Junts desde la campaña electoral. En una entrevista en Televisión Española, Illa ya ha advertido que solo irá a la investidura si puede formar una mayoría progresista. La única posibilidad que yo veo y en la que intentaré trabajar para avanzar hacia la nueva investidura es la de una mayoría progresista formada por el PSC, RC y los comunes. Puigdemont no tiene los votos para ser presidente de Cataluña. No me abstendré y no apoyaré a Puigdemont. Lo he dicho ya en todos los idiomas. No lo haremos porque los catalanes no han votado eso. Perquè els catalans no han votat això.
Pero después del espectáculo de esta semana, con RC votando a favor de Josep Rull para presidir el Parlamento y entregando a Junts la llave de la investidura, parece difícil pensar que vayan a votar a favor de Salvador Illa como presidente de la Generalidad. Si el PSC renuncia a la investidura para evitar la trampa, también podría imitarle Puigdemont por considerar que no cuenta con suficientes garantías jurídicas de no ser detenido en esta fase inicial de la amnistía, y en caso de que nadie optase a la investidura, tendría el mismo efecto que una primera votación fallida para escoger presidente y se convocarían automáticamente elecciones el próximo mes de octubre. Gracias, Adrián. Cada vez parece más probable el escenario de la repetición electoral y por eso también es muy importante fijarnos en los plazos. El límite va a ser el 26 de agosto. En esa fecha, si no hay un nuevo presidente de la Generalidad, se convocarían nuevas elecciones en el mes de octubre. Un fracaso político mayúsculo. Eva Perarnau, buenos días. Buenos días. Se prevé que la situación en Cataluña no se aclara hasta el mes de agosto. Antes de que llegue esta fecha, el Parlament catalán pasará por varias fases previas a la investidura del presidente. La primera tuvo lugar el pasado 10 de junio con la formación de la mesa del Parlament, de la que fue elegido presidente Josep Rull, que prometió velar por los intereses de los catalanes. No olvidemos un principio esencial. No olvidemos un principio esencial. Estas Cortes son nuestras, son de la gente que representamos, son del pueblo de Cataluña, por lo que nuestra actuación debe responder no a estrategias entre nosotros, sino al interés general, al bien común, a la construcción de una comunidad decente. Al bé comú, a la construcció d'una comunitat decent. Rull comenzará el 17 de junio la ronda de consultas y será quien elija al candidato que se someterá primero a la investidura. Salvador Illa, líder del PSC, y Carles Puigdemont, líder de Junts, empezarían la ronda de contactos en busca del apoyo del resto de partidos. El primer pleno de investidura tendrá lugar el 25 de junio. Como no se espera que ninguno de los dos candidatos obtenga la mayoría absoluta en la votación, 48 horas después se volvería a votar para conseguir la mayoría simple. De no conseguirlo, el Parlamento puede presentar otro candidato que pase por el mismo proceso para conseguir la mayoría simple, siempre que esto no supere la fecha del 26 de agosto. Si para entonces ninguno ha conseguido los apoyos necesarios, se volverían a convocar elecciones en octubre, una posibilidad que no se descarta. Gracias, Eva. Sánchez resta importancia al pacto alcanzado por Junts, Esquerra y la CUP respecto a la mesa del Parlamento. El presidente del Gobierno sigue siendo optimista sobre las posibilidades de que Salvador Illa llegue a la Generalidad antes de mediados de agosto y lanza un mensaje a Esquerra. Esto le dijo a Gabriel Rufián en la sesión de control del pasado miércoles. Y ojalá podamos entendernos en Cataluña, porque creo que merece la pena que podamos hacer gobiernos transversales, gobiernos donde al final el progreso, los derechos sociales y la convivencia prime sobre otras cuestiones. Y en plenas negociaciones para la formación de un nuevo gobierno, el Ejecutivo ha reafirmado que Cataluña va a tener una financiación singular y que ya se encuentra negociando con Esquerra una condonación de 15.000 millones de euros que pactaron de la deuda total de 71.306 que la Administración catalana mantiene con el Fondo de Liquidez Autonómico para investir a Pedro Sánchez. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, lo ha explicado esta semana en una entrevista concedida a Radio Nacional de España, donde ha contado además que tendrán en cuenta las peculiaridades de la comunidad autónoma. Por supuesto, aquellas cuestiones singulares que tienen algunas comunidades autónomas, entre ellas Cataluña, tienen que tener un tratamiento especial, como vengo diciendo, ¿no? Desde la investidura del presidente Sánchez. Así que tenemos que hacer ambas cosas. Tenemos que ser capaces de impulsar un modelo que sea válido para todas las comunidades autónomas, y aquí hago un llamamiento siempre al Partido Popular y ojalá, ¿no?, podamos llegar a un acuerdo en esta materia y, por supuesto, también Cataluña tendrá que ver satisfecha sus necesidades de las competencias singulares que tiene esta comunidad. Sí. Bueno, pues para hablar de los últimos movimientos en Cataluña y de cómo se pueden desarrollar las negociaciones de los diferentes partidos, está con nosotros Juan López, consultor político. ¿Qué tal, Juan? Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vosotros? Bueno, pues aquí estamos expectantes de qué es lo que va a pasar finalmente al frente de la Generalidad catalana, cuáles son esas estrategias por parte de las diferentes formaciones separatistas y también socialistas para intentar formar gobierno. ¿Tú cómo lo ves, Juan? ¿Estamos abocados a una repetición electoral en Cataluña? Si esto fuera una casa de apuestas, lo más razonable y lo más posible es que efectivamente haya una repetición electoral. Hay ahora una paradoja que podría ser incluso muy divertida, que es que ninguno de los dos candidatos que estabais explicando en la noticia, ni Puigdemont ni Illa, quieren ser los primeros a someterse al pleno de investidura. O sea, los dos están diciendo, no, que pase el otro. Aunque en las últimas horas las cosas han cambiado bastante.
Y hay una figura que no se conoce mucho, que se llama acto de equivalencia, que consiste en que el presidente del Parlamento hace toda la ronda de consultas, le pregunta a cada partido a quién piensa apoyar, saca la cuenta de que nadie puede tener mayoría y entonces, una vez haya hecho la ronda de consultas el martes y el miércoles, se va al pleno del Parlamento y le dice: señores, como que nadie tiene mayoría, hago un acto de equivalencia y por lo tanto no hay candidato a la investidura. Y se espera hasta la fecha, a partir del miércoles sería por lo tanto hasta el 25 de agosto, a ver si algún candidato se presenta en su despacho y le dice: mire, he armado una mayoría y le pido que convoque usted un pleno de investidura. ¿Por qué han cambiado de opinión la gente de Junts? Muy rápidamente os lo cuento. Porque ellos han visto que cederle el paso a Illa, que es lo primero que querían hacer, puede ser para ellos muy peligroso, por la noticia que acabáis de poner, porque de repente el Partido Socialista ha empezado a hablar de acelerar la condonación de la deuda, ha empezado a hablar del tema de la financiación singular, por cierto, llamamiento luego al PP para que apoye que sus comunidades tengan menos dinero que los catalanes, sería un apoyo muy pintoresco, y por lo tanto en Junts tienen mucho miedo de que si le ceden el paso a Illa, él acabe armando una mayoría a base de hacer concesiones a Esquerra Republicana, porque con Sumar cuentan como si fuera el partido agrario en la República Democrática Alemana, son los votos que tienen garantizados, y por lo tanto pretenden que Rull, que a fin de cuentas es de Junts, no llame a nadie a la investidura. O sea que se podría dar esa circunstancia donde no haya directamente candidatos, se deje pasar, por así decir, el turno ante un posible pacto PSC-RC. En última instancia, la decisión final está en manos de Esquerra, pero Esquerra ahora mismo está absolutamente dividido. ¿Cuál es la situación dentro de Esquerra? Esquerra en este momento es los Monty Python, el Frente Popular de Judea, el Frente de Judea Popular, Brian. Esquerra, fíjate. ¿Quién está al mando en Esquerra? Para contestar la primera pregunta, la respuesta es Marta Rovira. Marta Rovira es la secretaria general de Esquerra Republicana, es una persona absolutamente fanatizada, además condicionada por una carga vírica de odio inmensa. Marta Rovira es ya la persona que en el momento de la declaración de la independencia, cuando estaba ahí Urkullu intermediando por petición de Rajoy con Puigdemont para que no hiciera la segunda declaración de independencia y convocar elecciones autonómicas, la especie de niña del exorcista que iba por el Palacio de la Generalitat gritando: de ninguna manera, no pueden haber elecciones, hay que declarar independencia, era Marta Rovira. Y ella es la que en estos momentos tiene los mandos. Ella es la que cerró el acuerdo con Junts para la mesa del Parlamento, pero fíjate en un detalle. En el intento del Partido Socialista de atraer a Esquerra a su redil, la semana pasada se aceleró el acuerdo en el Ayuntamiento de Barcelona, porque Collboni, que es el alcalde socialista, no tiene mayoría, y ya pues tuvo que convocar un pleno extraordinario para la aprobación del presupuesto, etcétera. Una vez hubo un pacto entre los líderes de Esquerra en Barcelona y del Partido Socialista para que se incorporaran al gobierno municipal, convocaron una consulta entre sus militantes para que ratificaran este acuerdo. Los líderes de Esquerra, cuando vieron la avalancha de gente que iba, y por lo tanto iba a votar que no a este acuerdo, lo que dijeron fue, alegando un tema de aforo del local que habían elegido, que suspendían la votación por un tema de seguridad física de los militantes del partido. O sea, Esquerra en este momento es un partido donde Junqueras se ha retirado porque dice que así pues se hará un Sánchez y luego volverá. Aragonés se ha ido también a su casa y todo está en manos de Marta Rovira, que desde Suiza controla el partido, lo cual es pues imprevisible absolutamente. Juan López, consultor político, muchísimas gracias. Fuerte abrazo. A vosotros, que vaya muy bien. Y como era de esperar, después de las elecciones europeas, el Gobierno publicó el pasado martes en el Boletín Oficial del Estado la Ley de Amnistía. Comprende a todos los implicados en delitos relacionados con las movilizaciones independentistas desde el 1 de noviembre del año 2011 hasta el 13 de noviembre de 2023. Es decir, el referéndum ilegal, la proclamación de independencia, el desvío de ingentes cantidades de dinero público para la causa separatista, la vulneración de derechos de la población no nacionalista, los ataques a personas y organizaciones constitucionalistas, el incumplimiento de cuantas leyes hicieran falta y el golpe de Estado perpetrado desde la propia Generalidad ya no son delitos. Aunque están por ver, eso sí, las consecuencias finales del texto. La ley de amnistía fue consensuada por Partido Socialista, Junts y Esquerra para obligar a los jueces a cerrar y archivar decenas de causas, entre ellas las que afectan al fugado Carles Puigdemont.
Con el impulso de la victoria en las elecciones europeas, el Partido Popular busca dar de baja la ley de amnistía. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dado luz verde en su reunión del Consejo de Gobierno al recurso al Constitucional por esta ley. Ayuso entiende que la ley de amnistía es una vergüenza para cualquier Estado de Derecho. Entre sus efectos, ha dicho, quedan desamparados los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. La amnistía supone una violación de los pilares fundamentales sobre los que se asienta nuestra Constitución, el de la seguridad jurídica, el de la separación de poderes y también el de igualdad de todos los españoles ante la ley. Se trata de una ley redactada al dictado de quienes promovieron una de las rupturas más graves de la convivencia democrática en nuestro país. No finaliza nada, sino que le abre la puerta a todo lo que viene. Y desde el Gobierno, Pedro Sánchez manda un mensaje de tranquilidad y asegura que, en caso de discrepancia entre jueces para aplicar la ley, asegura que será el Tribunal Constitucional el que decida. Además, en una entrevista en Televisión Española, Sánchez ha asegurado a jueces y fiscales que la voluntad del legislador con la amnistía fue superar el proceso independentista. Lo que tiene que saber el Poder Judicial y también los fiscales es que la voluntad del legislador, es decir, de la soberanía nacional, del Congreso de los Diputados, en su mayoría fue la de superar todos aquellos hechos vinculados con el proceso que tanta división y tanta confrontación trajeron a Cataluña y a España, ¿no? Y en Vox piden una respuesta al rey Felipe VI ante la amnistía. Los de Santiago Abascal apelan a todas las instituciones, incluida la Corona, a cumplir su función, dice, y defender la unidad nacional. Pepa Millán, portavoz en el Congreso. Que las instituciones hagan un esfuerzo por defender a los españoles, por defender la unidad nacional y la igualdad de todos los españoles ante la ley. También los jueces y también el rey, que ha sido obligado por este gobierno a firmar una ley que deslegitima el discurso que pronunció el 3 de octubre de 2017. Y como era de esperar, la publicación de la ley en el BOE ha provocado movimientos en los tribunales, especialmente en el Tribunal Supremo y en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. El magistrado instructor del 1 de octubre, Pablo Llarena, ha comunicado a la policía que continúa vigente la orden de detención nacional contra el fugado Carles Puigdemont. Además, ha dado traslado a las partes para que informen sobre la aplicación de esta ley. Los fiscales del 1 de octubre, contrarios a la ley, desafiaron al fiscal general del Estado, remitiendo un oficio a Álvaro García Ortiz, donde le pedían que diera por escrito la orden de que no comparte la tesis jurídica de que el delito de malversación de caudales públicos imputado a Puigdemont quedase fuera de la aplicación de la ley. García Ortiz ha contestado ya y ha ordenado a los fiscales del 1O aplicar la ley de amnistía, algo a lo que se han negado. Ignacio Bravo, buenos días. Buenos días. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, presentó este viernes un escrito en el que defendía la aplicación de la ley de amnistía a la malversación que le atribuye al fugado Carles Puigdemont. Así se ha pronunciado en un decreto que firma después de que el miércoles recibiera el informe de los fiscales que ejercieron la acusación contra los líderes independentistas. En este se oponían tajantemente a aplicar la norma y en dicho encuentro además los fiscales Zaragoza, Fidel Cadena, Consuelo Madrigal y Jaime Moreno avisaron a García Ortiz de que si no estaba de acuerdo con su criterio y consideraba que debía aplicarse la ley de amnistía a los encausados por malversación, debería ordenarlo por escrito de manera motivada y fundada. Así lo ha hecho García Ortiz en un escrito en el que ha aprovechado para llamar la atención a los fiscales del Supremo por anticipar el planteamiento de una discrepancia sin conocer previamente el contenido de la orden ni los argumentos que se fundamenta, o al menos eso dice el fiscal general. La respuesta no tardó en llegar apenas 2 horas después en un nuevo escrito por parte de los 4 fiscales del proceso en el que se negaban a acatar la orden impuesta por Álvaro García Ortiz. Los 4 firmantes mantienen que la orden no se ajusta a los criterios lógicos, judiciales y legales. Los 4 fiscales ya adelantaron que si García Ortiz plasmaba por escrito que proponía aplicar la amnistía a la malversación, tal y como ocurrió en el día de ayer, invocarían el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para elevar el asunto a la Junta de Fiscales para que se pronuncien sobre las dos posturas. Una reunión que se llevará a cabo en la mañana del próximo martes. A pesar de ello, cabe recordar que el fiscal general tiene el poder de hacer valer su criterio tras escuchar al cónclave, por lo que será el criterio de García Ortiz el que acabará dictando sentencia en este ámbito. ¿De quién depende la Fiscalía General del Estado? Pues ya está. Depende de Pedro Sánchez, depende del gobierno y por lo tanto García Ortiz está ahí para servir los intereses del Ejecutivo, al margen de lo que diga la ley, al margen de lo que diga el Estado de Derecho, al margen de lo que digan los propios fiscales. La ley de amnistía, ya publicada en el BOE, es un auténtico atropello, un atentado al imperio de la ley
y al Estado de Derecho. Ya no hay límites. Es una vulneración flagrante de la Constitución, una violación flagrante del orden constitucional. Tan solo hay 3 instituciones ahora mismo que quedan en pie para mantener los pilares de la democracia española: la justicia, la prensa libre, que es algo muy importante a modo de contrapeso, y el rey, la monarquía. Y estos son, precisamente, no por casualidad, los 3 nuevos objetivos de Pedro Sánchez. El pleno del Congreso este miércoles llegaba marcado por la aprobación de esta ley y por la resaca también de las europeas, como comentábamos antes. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, reprochó al presidente del Gobierno que no tiene un gobierno sólido y que tampoco tiene el apoyo en las urnas. Sánchez, por su parte, aprovechó para anunciar que llevará a las Cortes Generales, dice, un paquete de calidad democrática antes de que termine el verano. La crónica es de Jesús Ubeda. Salía uno este miércoles del Congreso de los Diputados deduciendo que España se parecerá un poquito más a una republiqueta bolivarianoide y que, salvo que los jueces lo impidan, Puigdemont será presidente de Cataluña. A los 2 días de que el sedicioso Josep Rull fuera elegido nuevo presidente del Parlamento catalán, el líder del Ejecutivo, Pedro Sánchez, le anunció a Gabriel Rufián un paquete de calidad democrática después de que el polichinelo de Esquerra le pidiera votar vocales del CGPJ, vetar a empresas y sancionar a los medios del fango con multas de 14.000 a 150.000 euros. Seguro que, guiño guiño, se refería a Infolibre, el digital dirigido por Jesús Maraña, que hace cosa de 3 meses publicó el bulo de que la Xunta concedió al menos 114.000 euros a la empresa en la que trabajaba la pareja del líder de la oposición. Alberto Núñez Feijóo a Sánchez. Su gobierno está desbordado, está paralizado. Usted y los suyos están acorralados por varios casos de presunta corrupción. El jefe de la oposición predijo que Sánchez le hablaría de la derecha, de la ultraderecha y de Franco, y le preguntó si entregará la presidencia de la Generalitat, porque Feijóo dice Generalitat, al señor Puigdemont para que gobierne un poquito más. El presidente del gobierno, que morirá matando políticamente, quiere decirse, y si es que muere, alertó de que un can cerbero recorre España. Dentro de 3 años, cuando haya elecciones el próximo año 2027, lo que va a suceder es que se van a presentar 3 ultraderechas, la suya, la de Alvise y la de Abascal. Y vamos a ganarles a los 3, señoría. Santiago Abascal, henchido de una majestad autosugestionada, no desaprovechó la oportunidad de atizar al PP español y al europeo. Por cierto, todo ello gracias al Partido Popular Español, que no bloqueó en el Senado, pudiendo hacerlo la ley de amnistía, y gracias al Partido Popular Europeo de la señora von der Leyen, que está blanqueando al señor Sánchez, que representa a un gobierno de la extrema izquierda. El presidente del gobierno, desde un spa, volvió a sacar la carta de Alvise. Yo sé, señoría, que nosotros somos un problema para esa internacional ultraderechista ahora mismo de 3 cabezas en España. El señor Feijóo, usted y el señor Alvise. Rufián preguntó a Sánchez si teme una moción de censura y pidió votar en el Congreso. Vocales del Consejo General del Poder Judicial. Vetemos a empresas privadas que han colaborado con la maquinaria del fango en contratación pública. Aumentemos multas por perseguir, difamar, mentir, de 14.000 a 150.000 euros. Y el presidente del gobierno respondió salivando. No le quepa duda una cosa, señoría. Yo tengo muchos defectos, pero hablo claro. Yo me propuse presentar un paquete de calidad democrática antes de que termine el verano y voy a presentar ante las Cortes Generales ese paquete de calidad democrática. Al poco, en la casa de masajes mediática de Silvia Inchaurrondo, el cíbor Sánchez daba al PP 15 días para renovar el Poder Judicial. En caso contrario, le quitará la competencia al CGPJ para nombrar jueces. En esa misma mañana, una jueza de Sevilla ordenaba la detención de Vito Quiles, el jefe de prensa de Alvise. Bueno, pues tenemos a la justicia absolutamente revolucionada tras los últimos movimientos del gobierno de Pedro Sánchez y especialmente tras la publicación de la amnistía. Una amnistía que pretende aplicar de forma taxativa el presidente del gobierno, pero que se ha encontrado con la oposición
de la judicatura, pero no posición política, sino que los jueces están para cumplir la ley y no están dispuestos a aceptar todo lo que sale del Congreso, si lo que sale del Congreso es inconstitucional, es ilegal y vulnera los principios jurídicos de la Unión Europea. Para comentar esta cuestión, contamos con la firma personal de Miguel Ángel Pérez, responsable de Tribunales de Libertad Digital. ¿Qué tal, Miguel Ángel? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Manuel. Bueno, ¿cuál ha sido esa reacción por parte de la justicia, de los jueces, ante la aplicación de la amnistía? ¿Cuál es el panorama que se presenta para los próximos días? Pues la verdad es que el panorama va a ser movido, Manuel, porque la verdad es que al final lo que ha sucedido es que la ley que ha aprobado finalmente pues el Congreso de los Diputados, pues impulsada por el gobierno de Pedro Sánchez, se puede decir que ha sido una chapuza. Nosotros ya desvelamos en Libertad Digital que el texto inicial lo había trabajado nada más y nada menos que Cándido Conde Pumpido. Era un texto que ya era inconstitucional, que afectaba a los intereses y a los derechos de la Unión Europea, pero digamos que estaba mejor armado. ¿Qué es lo que sucedió? Pues que durante estos meses de tramitación, en los cuales pues el texto ha tenido que aceptar pues enmiendas de Junts, de Esquerra, de otros socios de gobierno de Pedro Sánchez, el texto ha ido perdiendo seguridad jurídica, ha dejado grietas y ahora precisamente pues esas grietas son las que impiden aplicar la ley de amnistía en determinados casos, y quizá pues uno de los más simbólicos, por no decir el principal, es el caso del 1O. Los 4 fiscales del 1O, después de tener el texto definitivo, pues ya advertían que obviamente con la ley definitiva no se cubría el delito de malversación del 1O que afecta pues a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y demás exconsejeros. ¿Qué es lo que ha sucedido? Pues que obviamente el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que actúa como un ministro más del gobierno, pues le preocupa y mucho pues esta postura de los fiscales del 1O, y lo que han hecho pues ha sido intentar obligar a los fiscales a aplicar la ley de amnistía. Estos no se han dejado y este martes Junta de Fiscales de Sala, donde se abordará el asunto. Hay que recordar que esta Junta de Fiscales de Sala pues está colonizada desde hace años por Dolores Delgado y Álvaro García Ortiz, con fiscales que son miembros de la Unión Progresista de Fiscales. Sin embargo, tampoco se puede descartar que tal y como está la cuestión, tal y como está de acorralado el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, pues pudiera haber alguna sorpresa, porque lo cierto es que la última Junta de Fiscales de Sala los resultados pues estuvieron muy igualados. También es muy significativo pues Pablo Llarena, ¿no? Obviamente cuando se aplica la ley de amnistía y se publica en el BOE, pues todos los tribunales tienen que dar traslado a las partes para que informen, incluidas a la Fiscalía, y me parece muy significativo que el instructor del 1O, Pablo Llarena, dejara claro que por el momento se mantienen las medidas cautelares y que por lo tanto sigue vigente la orden de detención nacional contra Carles Puigdemont. Se aventura una próxima semana muy, pero que muy intensa en materia de información judicial, información a nivel jurídico, sobre todo lo relacionado con la ley de amnistía, y estaremos muy atentos a las informaciones que se publican en Libertad Digital y que publicas tú, Miguel Ángel. Muchísimas gracias, Miguel Ángel Pérez, responsable de Tribunales de Libertad Digital. Fuerte abrazo. Un abrazo fuerte, Manuel. Bueno, pues llegados aquí, una pequeña pausa y regresamos con la tertulia política. La Trinchera de Llamas es radio.